La palabra para hoy la he titulado por la misericordia del Señor, espadas sin filo. Espadas sin filo. Y es un título que mientras oraba esta mañana, porque yo siempre cuando uno hace una prédica, uno dice, Señor, ¿qué título le pongo a la prédica? Y Dios me regalaba ese título como tan raro, espadas sin filo. Y es que ustedes saben que los soldados romanos, o los que estudiaban la historia de los romanos, cuando estaban en sexto, séptimo, octavo, y veían sociales y veían historias, sabían que los romanos tenían una armadura en la cual tenían dos espadas, una espada larga para batalla, y cuando de pronto lo desarmaban tenían una pequeña para matar al oponente más cerca. Y todo creyente debe tener dos espadas siempre, ¿cierto? Efesios nos habla acerca de la espada que es la palabra, ¿cierto que sí? Pero yo he puesto también en mi oración, y cuando pedía esta palabra miraba también que hay otra espada que muchas veces no le sacamos filo, que es la oración. Y acá sí que nos cuesta. Y todo creyente debe tener esas dos espadas, la palabra y la oración. Amén. Porque la palabra es aliento de vida, y dice la palabra que el poder en el ser humano está en la boca. Amén. Tanto para vida como para muerte. De ahí la palabra tiene poder. Cuando tú estás orando, tienes poder en la palabra que estás decretando. Amén. Hay gente que les da miedo cuando escuchan algo de decretar, porque sé que lo han tomado a mal. Y por ejemplo, una adoradora pues decretó sobre un cantante que no sé qué, y pues nada pasó de lo que ya dijo. Pero hay que decretar basados a la palabra y en la fe que Cristo nos da en nuestro corazón. Amén. No por emociones. El decreto que yo doy hacia algo, la orden que yo doy es cuando nuestro Padre Celestial dice: pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero dice: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, pedid todo lo que queráis y será hecho. Hay que permanecer en Dios, en su palabra, para que todo lo que pidamos al Padre sea hecho. Por eso es que no tenemos nada, porque muchas veces no estamos en Cristo ni la palabra de Dios mora en nosotros. Son dos espadas que tenemos que tener siempre: la palabra de Dios morando en nuestro corazón y la oración conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos para nuestros deleites, placeres, y por eso es que no tenemos nada, porque nuestro corazón es soberbio. Primeramente tenemos que despojar nuestro corazón, limpiarnos de toda cosa para que venga la bendición de Dios, porque Dios no le dará bendición al soberbio, porque sabe que se va a echar a perder. Amén. Entonces necesitamos prepararnos en este tiempo, y sé que hay muchos cristianos que tienen espadas sin filo. Hay mucho creyente que anda desarmado o anda con sus espadas, pero ¿de qué le sirve una espada pompa o amillada a una persona que vaya a la guerra? Va a meterle el espadazo a alguien y lo que le hace es cosquillas. Y como creyente, todo hijo de Dios debe andar con esas espadas que penetren a lo profundo del enemigo y tenga que rendirse al enemigo o acabar con el enemigo. Amén. Y eso se gana simplemente en la presencia de Dios. Amén. El que ama a Dios, el que le busca en la mañana, el que ama al Señor, aunque le cueste, aunque se niegue a sí mismo, deja esa cama, porque Sabanás, él lo quiere envolver. Entonces suelta y dice: Señor, en el nombre de Jesús, suéltame, Sabanás, sueltas el sábanas, levantas a orar. Y después, si tienes tiempo, pues te acuestas a dormir después de que has orado, pero has encontrado la presencia de Dios y tienes respuesta de Dios. Amén. Así que todo creyente a diario se enfrenta a circunstancias. Amén. O a ustedes no le pasa. Alto, amén, de allá. Pero todo cristiano se encuentra o se enfrenta a circunstancias a diario. ¿Cuántos se encuentran en momentos difíciles a veces? ¿O cuántos han pasado por valle de sombra de muerte? Yo creo que todos aquí hemos pasado. David dijo en el Salmo 91: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios, porque él había sacado la espada del Espíritu y sabía que con la palabra decretaba vida sobre su vida misma. Amén. Así que dice: yo no tengo espanto, terror nocturno, no tengo nada de temor a lo que sobreviene, no le voy a tener temor porque Dios está conmigo. Amén. Él decía: tu vara y tu callado me infunden aliento. Se dan cuenta que nosotros necesitamos tener palabra en el momento que estamos pasando por una circunstancia difícil para poder hacerle ¿qué? Frente. Amén. Ahora, muchos tienen sus espadas oxidadas. Sean sinceros, pongan en su corazón a Dios. Muchos tienen sus espadas ya ni siquiera sin filo, sino con óxido. Muchos acá no leen la Biblia en la semana.
No van a decir a mí, no, porque yo sé que se van a avergonzar ustedes mismos. Pero dentro de ustedes mismos, háganse la prueba cuántas veces leen la Biblia a la semana. Yo creo que un versículo. Y quieren crecer y quieren un ministerio poderoso, pero ni siquiera quieren ir a la revelación de Dios y a lo profundo de Dios. Amén. Hay algunos que ni siquiera le han dado la oportunidad de ir a una librería, que sus piecitos van a una librería cristiana y comprar una Biblia. Se acostumbraron a qué? Al celular. Y el celular es muy chévere y todo, pero porque es liviano. O quizás algunos son cristianos de la secreta, que tienen el celular y la Biblia en el celular para que nadie le vea ese libro grande, ese libro negro, que todo el mundo ve ese libro negro y dice, ese man es cristiano, esa mujer es cristiana. ¿Por qué? Porque les da pena. Pero como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así que muchos no han invertido 60, 50 mil pesos en ir a una librería y comprarse una buena Biblia. No sé cuántos, cuando comenzaron, ayudaban a comprar una Biblia, pasó el tiempo y se les olvidó. O perdieron su fiebre por comprar la Biblia. Pero yo creo que siempre todo cristiano debe tener una Biblia física en casa. Entonces sabemos que hay espadas mohosas, oxidadas, vueltas nada. ¿Por qué? Porque no la queremos buscar. No queremos buscar y inquirir la presencia de Dios. Amén. Ahora ni siquiera se percatan de su condición, que están oxidadas. Están ahí en la funda, pero ni siquiera se han dado cuenta que se están oxidando dentro de esas fundas. Y necesitamos levantar esas armas en ese tiempo. Amén. Ahora es tiempo de sacar filo a las espadas. A mí me impresiona algo que mi papá es campesino. Y algo que me impresiona es que a él, desde una pala hasta el cuchillo, todo tiene filo. Uno va a sembrar yuca y la verdad toca tener cuidado, porque uno manda la pala, se corta la bota y se corta el filo. Eso parece, mejor dicho, uno va a cortar la carne y eso, pues, no hay nada más feo que un cuchillo mellado y uno va a cortar un murillo. Y esa vaina es increíble. Y así es todo creyente que no tiene una espada afilada para contrarrestar todo ataque del enemigo. Amén. Y quiero ir al libro a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y acá nos muestra Pablo, a través de esta carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos toman su espada diaria? ¿Cuántos de los de aquí están en esta mañana del ejército de Dios cargan su espada diaria? Amén. Y de verdad le sacan filo, le sacan provecho, le sacan gusto, van a la batalla sabiendo que están bien equipados. Yo quiero una iglesia que sea totalmente doctrinal, pero que también se mueva bajo el Espíritu de Dios. Porque la palabra dice, y la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia es vivificante, la Biblia es vida, la palabra tiene poder. Amén. Mucha gente que ustedes ven que tienen éxito en la vida cristiana, que pastorean millares y que siguen adelante, es porque saben utilizar la espada del Espíritu. Amén. Así que dicen, ustedes, ¿cuál es el secreto del éxito? No hay ningún secreto, simplemente oren y lean la Biblia. Y eso le dará edificación. Viene el Espíritu Santo, la revelación, y todo hijo y hija de Dios se levantan a pelear la buena batalla de la fe. Porque todos los días batallamos. Yo creo que acá todos luchan con su cabecita, con su corazón, con su lengua. ¿Cuántos luchan con la lengua? Creo que todos acá a veces se les va, ay Dios mío, ¿qué dije, Padre Santo? Amén. Entonces tenemos que luchar. ¿Y cómo se lucha con eso? Con la lengua, con la palabra. Si viene el enemigo a meterme chisme, acuérdense que la palabra dice que los chismosos no le dan al rey de los chismosos no le dan al rey de los cielos. Entonces son palabras que yo tengo que ir alistando esa espada para cuando venga la tentación, ay no Señor, yo la reprendo y saque esa espada de la fe y la palabra y contrarreste. Amén. Ahora, en la escritura hay dos palabras que Dios ejecuta para aplicar la palabra de Dios. La primera es el Logos. El Logos es de Génesis, Apocalipsis. El Logos es la palabra de Dios. Amén. Pero yo quiero hablar acerca del Rema. ¿Cuántos conocen el Rema de Dios? Amén. Era como
confirmación cuando Roxana estaba orando esta mañana, el Señor, que Dios nos dio un rema hoy. Yo dije, no, esa es la palabra. Porque es que una cosa es el logos, tú lees la palabra de Génesis, Apocalipsis, conoces la historia, la Biblia, conoces lo que pasó cada apóstol, cada profeta, lo que pasó Cristo, y conoces la historia de Israel. Conoces desde Génesis, Apocalipsis, la conocen. Yo sé que acá todos han leído la Biblia al menos una vez en la vida, ¿cierto? Completa, de pasta a pasta, ¿cierto que sí? Y es algo que a uno le da que vida. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el libro del profeta Zacarías, ¿cierto que sí? Muchos que no les gusta el Zacarías, les gusta el metería. O sea, esa amiga no me gusta lo del profeta Zacarías. No dan por su corazón, no han entendido la revelación que es el poder de dar. Amén. Pero se pasan por libros, se saltan, esto me gusta, esto no me gusta. Pero ese es el logo de Dios, la palabra de Génesis a Apocalipsis. Amén. Ahora, cuando Dios habla del rema, es cuando usted está pasando una circunstancia y viene a su corazón una palabra rema a su corazón que lo ayuda a salir de una circunstancia. Amén. ¿Sí estamos aquí? Vea, el rema es la palabra que se usa aquí, la espada del Espíritu, lo que estábamos hablando ahorita en Efesios. El dicho es el dicho de Dios aplicado en la vida diaria. Esa es la gran arma puesta en las manos del creyente, la palabra rema, no en logos. Porque tú te puedes saber el logos, pero no la tomas para tu vida. Pero el logos hace que también el rema salga. Amén. O sea, si no está la palabra de Génesis, Apocalipsis, pues yo no la puedo sacar si no la conozco. Pero si yo conozco la palabra, el logos, de Génesis, Apocalipsis, yo de ahí saco un rema para mi vida. Y hay que caminar por un rema. Amén. ¿Si estamos aquí? O los tengo un poquito perdidos. Entonces, cuando la palabra se hace rema, coge vida, coge carne, coge huesos, coge espíritu de vida y me ayuda a pasar toda prueba. Amén. Tal vez hayamos experimentado algún momento difícil en el cual ha llegado el rema de Dios y se dice, no, yo me voy a levantar de esa situación porque Dios ha hecho esto. Amén. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que Pedro le dice a Jesucristo cuando está él en la barca y Cristo estaba a lo lejos, que pensaban que era un espanto. Jesucristo, ¿qué le dijo a Jesucristo? Si eres tú, manda a que yo vaya. Pedro, ¿qué le dijo a Jesucristo? Si eres tú, manda a que yo vaya. ¿Qué es eso? Un rema. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó con el rema de Cristo. Si él lo hubiera hecho por impulso, por fuerza propia, no hubiera hecho nada. Pero él dijo, si eres tú, si es tu palabra, ayúdame a caminar en el propósito tuyo. Amén. ¿Sí estamos aquí? Entonces, Pablo nos dice ahí mismo en la carta a los Efesios que esa palabra rema nos ayuda a apagar los dardos encendidos del enemigo. Si el enemigo viene con tentación, ¿yo con qué lo reprendo? Con la palabra. Jesucristo, ¿cómo reprendió a Satanás? Con la palabra, con el rema de Dios. Jesucristo, siendo Dios, pudo reprender a Satanás simplemente así nomás, porque él tenía la autoridad y el poder. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Escrito está. Lo reprendió con la palabra rema de Dios. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dijo, póstrese ante mí y le voy a dar los dos reinos del mundo, y le dice, solo el Señor tu Dios adorarás. Conocía la palabra rema en su corazón y andaba por esa palabra rema. Amén. Y cuando fue tentado, que le dijo, lánzate de este pináculo que escrito está, porque Satanás conoce palabra, y los ángeles serán enviados para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, te van a coger cuando te botes. Y Jesucristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una palabra rema, la cual el enemigo manda al dardo, pero dice, no, un momento, quieto en primera, yo quiero que Dios me guíe a través de su escritura. Amén. Así que muchas veces podemos conocer el logo de Dios, pero tenemos que caminar en el rema de Dios, en la palabra que me da mi seguridad y que me ayuda a afianzarme en la fe. Amén. Ahora, muchos hijos de Dios caminaron en el rema de Dios. Por ejemplo, David, porque todos vienen a decir que sí, que la fe de David, que se enfrentó contra Goliat. Pero ¿sabe por qué se enfrentó David contra Goliat? Porque tenía el rema que Dios lo había ungido como rey y dijo, usted va a ser rey. O sea, él caminó sobre una promesa. Abraham dijo lo siguiente,
Dijo, Dios me cambió el nombre. Y es que lo chistoso es esto, miren, Abraham no era príncipe de muchedumbres, no era padre de muchedumbres, él tenía otro nombre, Abraham, ¿cierto? Y Dios le dijo, ya te voy a cambiar el nombre a ti. Y le dijo a Sarai, le voy a cambiar el nombre a Sarai por Sara, que es madre de muchedumbres o princesa de muchas gentes. Entonces, imagínense esos dos par de viejitos en una aldea y la viejita llamando al viejito, Abraham, y la gente, oiga, pero estos son ridículos, 10 viejitos sin hijos, y se está llamando padre de multitudes. Y Abraham, cuéntame mi Sara. Todos estos que se la fumaron verde. Ellos caminaron en fe, cambiaron su nombre, y cuando Dios le pide a Abraham que entregue su hijo, él dijo, yo se lo entrego. ¿Por qué razón? Porque Dios me dijo que yo soy padre de multitudes. Amén. Caminó en el rema de Dios. Dios se lo prometió. Y si Dios te prometió a ti, en Dios no hay sombra de variación. Amén. Amén. Ahora sí me está cuando Dios te diga la promesa que tú y tu casa servirán a Dios, a pesar de que sean borrachos, a pesar de que no estén en el camino del Señor, tú dices, Señor, tú me prometiste que mi esposo irá a servirte y toda mi casa te servirá. Amén. Porque caminas en un ¿qué? En un rema de Dios. Hay mucha gente que hace cosas locas pensando que es el rema de Dios, es el logo, y caminas en el logo y no pasa nada. Como gente que trata de caminar sobre el agua diciendo, si Pedro pudo, yo también. No, eso fue el rema para Pedro. Y hacen cosas locas. Yo he caminado en un rema de Dios que nos dio hace poquito con Camila, estando en el devocional en Romanos 14, 19. No lo vas a poner, Ana María. Pero Dios nos decía, como iglesia, como hogar, ustedes se van a levantar y va a ser predicado el nombre de Cristo en la iglesia con poder, señal, prodigios, de todo, para que la gloria de Dios se manifieste en casa. Amén. Y veíamos cosas sobre esa palabra que voy a caminar, porque es el rema de Dios para nuestro hogar, que es el rema de Dios para Torrefuerte. Entonces yo siempre he añorado y anhelado que la iglesia primitiva, que tenía los dones del Espíritu, andaban en el fuego, que eso mismo se viva en este año, en este siglo XXI. Porque es que el Hijo de Dios y la mujer de Dios deben coger la palabra, vivirla y andar en la palabra. Amén. Entonces muchos cristianos no viven la bendición de Dios porque no han entendido que deben caminar en un propósito de Dios. Si Dios te ha dicho que te sacará del fracaso, de la ruina, de allí, que te puso como cabeza, no como cola, que te puso como rey, sacerdote, a eso Dios te llamó, camine sobre esa palabra. Amén. Camine como un rey, no camine como un mendigo. Si la palabra me dice, debe ser un mendigo, bueno, ya es otra voz. Pero si a mí la palabra me dice que me pondrá con príncipe, me llevará a gobernar, a la cabeza, no bola, yo lo tomo. Amén. El problema es que no lo toma, el problema es que el pobrecito de mí sigue por la vida pidiendo algarrobas de los cerdos en vez de ir a la casa del Padre a que le cambie sus vestidos, a que camine en el Señor y a vivir como un hijo de Dios. Tenemos que caminar como hijos e hijas de Dios. ¿Y cómo se vive eso? Conociendo las palabras de papá. Yo ayer hablaba con Angie en la noche y yo le decía, el mal enfoque de nosotros pedirle a un Padre eterno fue porque tuvimos un mal Padre terrenal. Entonces pensamos que no podemos adquirir nada de Dios porque nuestro Padre terrenal quizás fue malo, grosero, déspota, o cada vez que veníamos a pedirle algo nos decía que no había. Entonces cada vez que vamos de Dios sentimos que Dios es lo mismo, que no nos puede dar nada y que solamente nos va a reprimir. Pero la palabra dice que nuestro Padre nos dará con abundancia todas las cosas. Amén. Y yo camino sobre esa promesa de que es en abundancia. Ustedes me dirán, pastor, usted está fumado. No me importa. Yo me fui por un sueño que tengo a un lugar y pregunté acerca de mi sueño. Yo camino bajo mis sueños, porque Dios ama a los soñadores. Recuerda que a José se le presentó 2 ocasiones 2 sueños, uno con espigas y otro con las estrellas, y se lo presentó a su papá y su papá lo regañó. Pero con nuestro Padre Celestial no, porque si Dios da sueños, Dios los va a cumplir. Entonces José caminó a través del dolor, a través de que lo vituperaron, dijeron que era un violador, a través de que el hombre estuvo en la cárcel, pero dijo, yo sé que hay un propósito
propósito que Dios dijo, yo camino sobre ese propósito. Así que hay que caminar en el rema de Dios. Si Dios te dijo, vas a ir a las naciones, vas a ir a las naciones. Si Dios te dijo, te vas a casar con una buena mujer, con un buen hombre, Dios colocará en su tiempo esa persona. Pero hay que caminar en la fe. El Evangelio se trata de fe. En la Escritura se trata de fe. Alguna mujer se le acercó a Cristo y dijo, bienaventurado el vientre que te tuvo, que te engendró. Dijo, no, más bienaventurados son los que oyen y creen las palabras que yo digo. ¿Se dan cuenta cuán importante es creer en el reino de Dios y caminar bajo la voluntad de Dios? Amén. Así que yo le he dicho, y mi esposa está caminando en fe. Yo le estoy diciendo, esposa, y ella me dijo, amor, ¿y cómo busco mi palabra rema? Yo le dije, Dios, tú ves a ver si yo no se la puedo, yo no le puedo dar el rema mío a otro. Dios me dijo que me iba a dar algo grande, y mi esposa lo sabe. Yo no tengo un peso, no tengo oro ni plata, pero yo sé que mi papá es el dueño del oro y la plata. Y grandes hombres de Dios que han hecho cosas grandes han comenzado de nada, de ceros, simplemente caminando en el rema de Dios. Amén. Yo le he dicho a Dios, Señor, ya no quiero pagar arriendo para la iglesia, quiero por lo propio. ¿Qué tengo que hacer? Pedir a Dios, orar, Señor, llévanos al lugar, ayúdanos a orar y velar por ese lugar. Con lo que pagamos un arriendo, pagamos una propiedad. También dije a Dios, Señor, danos más recursos, danos más cosas, ayúdanos. Y yo no le pido a Dios escaso, yo le pido a Dios que da abundancia. Así que le dije a Dios en estos días, Señor, necesitamos 7 millones. Yo no tengo la plata, acá tengo como 11,000 pesos en mi billetera. Le dije a Dios, yo quiero, Señor, que nos des para el altar, nos des luces robóticas acá en ese lugar, nos des un buen altar, nos des el salón de niños, nos ayudes a comprar batería propia, nos ayudes a comprar la batería, la librería. Yo le digo a Dios, y sabemos que todo llegará en el tiempo del Señor. Amén. Yo camino. Algunos se reirán, mire, esté diciendo que es una gran padre de muchos, yo lo creo. Amén. Y oraba a Dios para que cada día se añada. Mi esposa sabe que yo le estoy haciendo oraciones locas a Dios en la mañana. Señor, que la gente tenga anhelos y entre al lugar donde estamos predicando. Que tengamos 3 reuniones. Yo le estoy diciendo a Dios, dame 3 reuniones el domingo. Acá pagamos un lugar para que muchos conozcan de Cristo. ¿Qué nos sirve nosotros apacentarnos a nosotros mismos si la gente de afuera no conoce a Cristo? ¿De qué nos sirve? Están pagando un local en el cual solo se haga una reunión en la mañana para los de siempre. Necesitamos que Dios traiga gente nueva. Amén. Que no seamos egoístas y alcancemos el reino de Dios. Que el reino de los cielos venga a esa tierra y sea plantado a través de cada una de sus vidas. Por eso necesitamos obreros. Amén. Señor, pon obreros para tu mes. Amén. Ahora, sabemos que Dios está haciendo cosas poderosas. Sabemos que los que andan en el Espíritu piden conforme al Espíritu. Sabemos que todo lo que fue creado en esta tierra ha sido creado de lo invisible. Así que yo tengo que ir hacia el mundo espiritual e ir allá que afilar esa espada, Señor, en el nombre de Jesús. De lo invisible trajiste lo visible, así que ayúdame a traer de lo invisible, Señor, lo visible. Porque la palabra dice en Hebreos 11, después la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay cosas que están allí, todo lo que ha sido creado, lo visible y lo invisible, Dios lo creó. Así que hay que ir allí a lo invisible y traer y materializar las cosas. Después hablaremos acerca de una prédica acerca de la 4ª dimensión. Necesitamos ir allá a lo espiritual. Cuando Eliseo oró, Señor, quítale esta ceguera a este siervo que no oye para nada. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y dice la palabra que Dios le quitó toda ceguera, y eso que él veía, ceguera espiritual. Le quitó esa ceguera a aquel siervo y dice, wow, maestro, profeta, hay muchas carrozas de fuego, hay gente de a caballo, hay gente de guerreros que están a nuestro alrededor, y así estamos en este tiempo. Hay cosas espirituales moviéndose.
Mucha gente dirá, el pastor se la fue muy fuerte. Pero sabemos que hay algo espiritual que se está moviendo y que el reino de los cielos sufre violencia y solo los que son valientes la arrebatan. ¿Cómo usted, siendo humano, estando en la tierra, va a arrebatar algo de los cielos? No entiendo. Ahí es donde entra lo espiritual. Ahí es donde entra tu batalla espiritual para que venga de los cielos. Como Daniel. Daniel, siendo un hombre terrenal, cuerpo corporal común y corriente, comía, desayunaba y almorzaba. Vea, desayunaba como el desayuno, almuerzo y comida. Pero el hombre pues trató en 21 días clamar al Señor y caminó en fe por una bendición. Dice la palabra que a los 21 días tuvo que respuesta. Y cuando se le presentó el ángel a Daniel, le dijo: se me opuso el príncipe de Persia. Algo espiritual se opone. Si tú no has adquirido es porque has dejado de orar. Si tú no has adquirido tu promesa es porque has dejado de caminar en la fe y en la palabra que Dios te dio. Pero cuando tú caminas y persistes y sigues clamando, Dios mismo mandará a sus ángeles a bendecirte. Recuerde lo que dice la palabra: sean hospedadores, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Hay cosas espirituales que no entendemos, cosas que Dios hace en la tierra que no entendemos, pero el hombre y la mujer de Dios espirituales que arrodillan y sacan filo a sus espadas van a ver lo que es espiritual. Amén. La gente que ayuda, la gente que ora, la gente que busca, la gente que lee la Biblia va a ver la recompensa de Dios. Porque esas son las promesas de mi Padre Celestial. Hay gente que no lo va a entender, hay gente que no lo va a comprender, pero mientras más se sumerjan en la palabra de Dios, van a obtener lo que van a querer, porque la palabra dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Mi Dios no es escaso, por eso allí en el Salmo 2 Dios le da la promesa a David, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Eso es al que pide, al que anda bajo la voluntad de Dios, al que le saca ese filo a la espada para que el día que le toque batallar no se quede durmiendo y pueda batallar y ganar toda batalla espiritual. Amén. El hombre carnal piensa lo carnal, los seres espirituales piensan en lo espiritual. Amén. Hay mucho por qué avanzar, hay mucho que conquistar, hay mucho terreno que la iglesia no lo entiende porque no se está predicando hoy en día. Se predica de pautas, se predica de cosas, la gente se envuelve, pero la iglesia no se levanta. Y Dios está necesitando un pueblo que se levante, despierte y busque la presencia de Dios y entienda que en Dios somos más que vencedores. Amén. Amén. Entonces tenemos que sumergirnos en las Escrituras. Yo estoy mandando a diario como una enseñanza de la palabra en muñequitos, un estudio. Y es muy fácil de digerir. Vamos de Génesis y creo que estamos ahorita con Cantares, o pasamos Cantares ya. Pero a diario estoy mandando una enseñanza. Y es una cosa de 10 minutos, 9 minutos. Algunas enseñanzas tienen 7 minutos. Si la gente, o sea, yo le mando como la lechecita espiritual, lo masticadito, hágale como para que saboreen más o menos de qué se trata cada libro y aprendan de cada libro. Si la gente no lo hace, yo como más hago. Cada uno tiene que anhelar la leche espiritual no adulterada, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo, como le dijo a los Gálatas, ustedes ya deben estar para viandas y van vuelto a la lechecita. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes ya deben comer comida sólida. Ahí donde podemos hablar de cuarta dimensión, donde podemos hablar de Apocalipsis y que la gente no se asuste, donde podemos hablar de la manifestación del Espíritu Santo y no nos van a decir fanáticos ni locos. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes han aprendido en la palabra y lo que van a ejercitar, y ustedes tienen que ejercitar sus sentidos espirituales. Amén. El hombre y la mujer de Dios debemos ejercitar los sentidos espirituales, porque yo sé que hay muchas cosas y promesas que nosotros no adquirimos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra a profundidad, que no meditamos acerca de las grandes promesas. Yo le dije a mi esposa: este lunes me voy a dedicar a sumergirme en la palabra de Dios. Así que dije: por la mañana no cuenten conmigo. Ay, que vamos a comer bonais al parque. Yo dije: vamos a leer palabra. Quiero sumergirme en un estudio. Sí, hay reunión a las 4 de la tarde, 3 de la tarde. Hay reunión de líderes. Se llaman ahí otra vez culto. Los que no son espirituales, hay otra vez culto, nada. Debería haber culto todos los días. Amén. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Hasta que esa carne mengüe.
hasta que esa carne suelte el celular a las 10 de la noche y se acueste a madrugar para buscar la presencia del Señor. Amén. Entonces debemos sumergirnos en las Escrituras, tanto más el Espíritu pueda usar esta poderosa espada en nuestras vidas. Amén. Si usted nunca lee o estudia la Biblia, está usted enormemente expuesto a una derrota y a la desesperación. Si usted no lee la Biblia, va a ser expuesto a la derrota. Si usted no lee la palabra, va a ser expuesto a que Satanás haga lo que quiera con usted y meta ideas en su cabeza. Hay mucho cristiano que anda derrotado, triste por ahí, porque el enemigo le ha metido derrotar a mí. Porque la batalla que nosotros todos los días tenemos, primeramente, es en la cabeza. El querer o el no querer. Por eso Pablo dice: Señor, coloca en mi querer como el hacer. Es una batalla, yo quiero, pero a veces no puedo. ¿Por qué? Porque no hay palabra para poder sustentar el querer. Y que ponga el hacer, el actuar, el caminar bajo la bendición de Dios. Amén. Así que es nuestra responsabilidad ir personalmente a las Escrituras, no los domingos. Ustedes no se alimentan simplemente el domingo. ¿O cuántos comieron hasta el día de hoy? ¿Cuántos? Dijeron, hizo ayunos el pastor de domingo a domingo, no he comido nada. Pero yo sé que muchos ayunaron Biblia toda la semana, no comieron Biblia. Sé que domingo a domingo vienen y reciben un poquitico de lo que podemos darle aquí, con el afán a veces por la hora, que mire pastor que ya a las 12, que corra de hijo porque esa palabra está muy larga, y nos vamos a la casa y no estamos siendo que alimentados. Necesitamos nutrirnos de lunes a domingo. Saque un versículo. Usted allá en la casa, yo les he dicho muchas veces a los que no han comenzado, comiencen por el libro de Juan. Comiencen con algo. Si quieren conocer la historia de la creación del mundo, comiencen por Génesis. Termina con la vida de José. Termina con la vida de José cuando entra a ser segundo al mando del faraón. ¿Cierto? Éxodo comienza con Moisés, ¿cierto que sí? La peregrinación. Después de Deuteronomio. Y así comienza la palabra a enseñarnos cuáles son las leyes mosaicas, nos enseña acerca de los levitas, cuáles eran las reglas de limpieza y ritos espirituales. Y todo eso, pastor, ¿eso para qué? Es necesario. Es necesario porque ahí miro la sombra de lo que es para nosotros la gracia. Porque nadie pudo cumplir la ley, pero es algo que era agradable, porque a Dios le agradaba a gente que tratara de agradarle a él limpiándose, no siendo igual a los del mundo. Amén. Así que esa es la primera arma. No desconozcamos que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Recuerda que Jesucristo, cuando se encontró a los 12 en la barca, ¿qué estaban haciendo? Pescando. ¿Y qué dijo Pedro? Hemos tratado ¿cuánto? Toda la noche. Hay gente que no ha tenido fruto ni pesca en su vida porque han tratado sus fuerzas. Mas en tu orden, dijo Pedro, las echaremos. Hay que echar la red en el rema de Dios para que venga la bendición. Porque es que Dios hace que todo se mueva bajo la palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir a la mujer y al varón de Dios en toda justicia y en toda buena obra, para que el hombre de Dios se equipe, trabaje y crezca. Amén. Miren que, si ustedes se dan cuenta, esos pescadores eran profesionales, saben que en la noche pescaban. ¿Por qué razón? Porque era más fácil de que el pez picara, porque en el día ellos ven que su enemigo está allá, entonces no pica tan fácil. Pero a la voz de Cristo dijo, échenlas. Y la creación de Dios se mueve bajo la palabra de Dios. Por eso los peces buscaron esa red, y dice la palabra que hubo una gran pesca, que los peces no cabían. ¿En dónde? En las redes, y se rompían. Con la voz de Cristo se mueve en lo espiritual. Cuando nosotros en nuestras fuerzas no podemos, leemos la palabra, nos sumergimos y sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en el rema de Dios. Cuando Jesucristo fue al templo y se cobraba un impuesto para los de afuera, a Jesucristo le dijeron a Pedro, ustedes tienen que pagar un impuesto. Tenía que pagar, creo que eran 4 dracmas.
Entonces Jesucristo le dijo a Pedro: ¿es sano que nosotros, siendo ciudadanos, paguemos impuestos? Hizo esa pregunta. Ellos no tenían que pagarla, tenían que pagarla la gente de afuera. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Pedro, ve. Y como sabía que era su talento, porque Dios utiliza el talento de cada uno de nosotros, le dijo: ve y pesca. Y en el pez que tú tienes que encontrarte primero, abre la boca y ahí está nuestro impuesto. No sé cómo le cayó esa bendita moneda al pez, pero a alguien se le cayó. Dios proveerá de los impíos a nuestros sueños, a la necesidad de nosotros. Algún pez espiritual lo tomará y vendrá a las manos de los hijos de Dios. Amén. Yo creo en promesas. Solo usted está fumado. Si quería estar fumado espiritualmente, pero busco que Dios haga milagros, porque Dios ordenó al pez: engánchate en el anzuelo que Pedro está enviando. Engánchate. ¿Es algo loco? Como Eliseo: Señor, por favor, ayúdame, que el hacha se me cayó, yo soy pobre y no tengo plata, y es prestada el hacha. ¿En dónde está el hacha, jovencito? Se me cayó ahí en la mitad. Ok, echa el palo, echa un palo, sale una hacha de metal, del palo se la vi. O sea, necesitamos levantar esa cuarta dimensión en la iglesia. Necesitamos despertar lo espiritual a lo que rompe toda ley física, toda cosa que la gente no entiende, como Cristo traspasar las paredes, cosas raras que uno dice: ¿cómo? Es porque es la manifestación del poder de Dios. Y la palabra dice que cosas mayores que las que Él hizo haremos nosotros. Pero tenemos que caminar en el rema de Dios para poder atraer lo espiritual. Porque si caminamos simplemente en el Logos, a pesar de que es bueno aprender el Logos, no vamos a caminar en el rema de Dios, que es la promesa para mi vida en el actual tiempo. Amén. Así que no sé a cuántos Dios les está hablando, pero camina en fe, en la palabra. Amén. Entonces sabemos que, como el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de la palabra, de la espada, todo creyente debe tomarla, prestar atención a ella y obedecerla. Tomarla, prestar atención a la palabra de Dios y obedecer. Porque Dios prefiere obediencia antes que cualquier sacrificio. Si Dios nos da una palabra rema, obedézcala y camine sobre esa palabra. Porque lo mejor que hay para todo pueblo creyente es obedecer, obediencia. Amén. Así que tome en serio esto, no la rechace, porque el Espíritu de Dios ha traído a tu mente una palabra de Dios con propósito. No deseches esa palabra. Si Dios te dice camina sobre esa palabra, créele a Dios. Pide esa promesa. Hay 80,000 promesas en la Biblia. 80,000. ¿Cuántos han tomado una promesa de ellas? Por ahí 1, 2, 3, los aguerridos que dicen: yo camino sobre esa promesa. Amén. Yo camino con las que Dios me vaya dando a diario, yo camino bajo esa promesa. Amén. Y la gloria de Dios siempre dice la palabra: pídeme en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Eso le estoy pidiendo yo a Dios. Yo le dije a Dios hace algún tiempo con mi esposa: quita lo propio de la iglesia, ya no más el pobrecito. Pobrecito cristiano, pobrecito el que mire que arruinamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quita oprobio y coloca tu bendición, porque tú dijiste que me darías promesas en público, me recompensarías en público. Así que ¿dónde están tus promesas? ¿En dónde está tu recompensa? Recompénsame, Dios. A veces no oramos así: uy, no, yo no hago esa oración. Pero cuando nosotros somos así, le decimos: Señor, recompénsame en público, porque yo hago, obedezco tu palabra, te creo, me muevo bajo tu voluntad, y Señor, recompensa. Amén. Hay que creer a Dios, porque Dios nos ha dado su palabra. Amén. Entonces, como ya les comenté, David tomó el rema de Dios y venció a Goliat. Era más por el rema de Dios, porque él tenía 16 años, un muchachito, 17 años por mucho. Tomó una piedra, pero no era la piedra. Él caminaba porque Dios le dijo que iba a ser rey. Él sabía que no iba a morir en esa batalla. Dios te ha dicho a ti que te llevará a hacer grandes cosas. Tú no vas a morir en el proceso. Dios te va a sacar de ese proceso y te llevará a hacer cosas que Él te prometió hace muchos años. Lo que pasa es que no desempolvamos de la vaina, no sacamos la espada de la vaina, no la
desempolvamos y empezamos a molarla, y por eso es que dejamos y olvidamos las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿cierto, Juliana? Entonces Dios quiere en ese tiempo recordar las promesas que Dios un día te hizo. Desenfunda esa espada, hay mucho que hacer. Me encanta la palabra que Dios le dijo a Elías: hay mucho que te resta por hacer, hay mucha cosa. Simplemente come, coge fuerzas y sigue caminando al propósito divino. Amén. Segunda arma, dijimos que la primera era la palabra, y la segunda arma que no le estamos sacando filo es la oración. Y aquí quiero enfatizar un poquito. Esta arma es tan poderosa que los cristianos son engañados por el enemigo cuando no obtienen respuesta. Entonces el enemigo dice: ¿para qué oras si mire tantos años orando y no ha pasado nada? Entonces yo primero tengo una palabra y tengo que orar por la palabra. ¿Amén? Tengo que tener y sumergirme en la oración. El enemigo les dice a ustedes: ay, no se levante ahorita, tenga pereza, acuéstese. ¿Y qué viene? Uy, no, está haciendo mucho frío. Y más con esa llovera, como para ruchis, ¿cierto? Y resulta que el enemigo, como sabe que es un arma poderosa, la oración, lo que ha hecho es desanimar al pueblo cristiano. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos sacarle en todo tiempo filo a esa espada por la mañana y en la tarde, porque usted batalló todo el día y por la tarde ya pierde el filo. ¿Qué tiene que hacer? Otra vez póngase a molar esa espada. Pastor, en todo tiempo saque el filo. Daniel era un hombre que entendía que a esa espada tenía que hacerle trabajo en la mañana, al mediodía y en la noche. Hablábamos ayer con Angie que los musulmanes tienen 6 horas de oración, 6 tiempos de oración en el día. Y a donde estén se dirigen hacia Medio Oriente, hacia la mezquita de Omar, y todo el día oran hacia allá, y estén haciendo lo que estén haciendo, se colocan cargan como una estera, se arrodillan y empiezan a clamar totalmente hacia el piso. Claro, o sea, pegados la cabeza al piso, y empiezan a hacer unas inclinaciones ahí medio extrañas. Y si lo hacen ellos que no tienen un Dios verdadero, ¿cuánto más nosotros que tenemos un Dios verdadero tenemos que dirigirnos hacia el cielo, como hizo Daniel? Abrió sus ventanas y clamó al Padre. ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos? ¿Por qué? Porque oramos por la mañana y en la noche no oramos. ¿Cuántos hacen oración en la mañana y en la noche? ¿Cuántos? ¿Cuántos oran en la mañana y en la noche? ¿O cuántos solamente en la noche? ¿O cuántos veces solo por la mañana? Se dan cuenta que cuando nosotros estamos en circunstancias, lo que necesitamos es dedicarnos a la oración. Amén. En Lucas capítulo 11, no se distraigan, Lucas capítulo 11 dice la palabra: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a qué. Como también Juan enseñó a sus. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? ¿Cuántos le han dicho a Jesús: Señor, enséñame a orar tu voluntad? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que ahí Cristo les enseña al Padre Nuestro. ¿Cierto que sí? Y sé que ustedes ya se lo saben de memoria. Pero ¿por qué el interés del apóstol preguntarle a su amado maestro que les enseñara a orar? ¿Por qué creen ustedes que este discípulo le dijo: maestro, enséñanos a orar? ¿Por qué creen ustedes? Alguno de la iglesia que diga: porque es que los de Facebook creerán que yo estoy solo en la iglesia. ¿Quién digo yo? ¿Quién dijo: pastor, por eso y eso? Yo creo que fue por esto. Yo creo que es porque ¿Duro? Yo creo que ellos veían que el éxito de lo que Jesús hacía estaba en la intimidad que tenía con el Padre. Amén. Porque los discípulos veían que Jesús se la pasaba orando y Dios lo acompañaba con señales, prodigios y milagros, porque tenía palabra de poder. Es más, los fariseos estaban tan confundidos que decían: este hombre habla como quien tiene poder. ¿Por qué? Porque lo buscaban ¿dónde? En el secreto con el Padre. Antes de comenzar el día, Jesucristo se apartaba, y aún en la muy noche también se apartaba a buscar la presencia del Padre. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Sabiendo que era el mismo Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios
de ese Hijo de Dios buscar al Padre, porque Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué sentido tenía orar Cristo cuando estaba en la tierra si tenía totalmente la bendición del Padre? ¿No? Porque quería hacer la voluntad del Padre. Recuerda cuando oró Getsemaní, que dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que lo elemental para todo hijo de Dios es que busque la presencia de Dios y diga: Señor, no me dejes hacer mi voluntad con esa pareja que estoy buscando. No me dejes hacer mi voluntad, no me dejes ver lo que ve el hombre. Ayúdame a ver lo que tú ves. Porque a veces nos pegamos una estrellada y le echamos la culpa a Dios. Señor, yo sé que usted rema mi corazón mentiroso. Eso no es un rema, será su corazón engañoso. Pero cuando yo busco el rema y busco la oración en el Señor: Señor, háblame aunque me duela. Háblame aunque a mí me constricte el espíritu y yo lloro y me quebre. Yo prefiero, como le digo a mi esposa, pasar colorado por un momentico, ¿cierto? Y no pálido toda la vida. Yo digo: Señor, ayúdame antes de cometer cualquier cosa, Señor, que tú me respaldes. Así que guíame, mi rey. ¿Y cuánto lo hacen a diario con un trabajo? Pastor, es que pasé la hoja de vida para hacer un sacaborrachos. ¿En dónde? En una discoteca, pastor. Yo sentí en mi corazón que necesito ese empleo. Pero hay gente que no busca la voluntad de Dios y por eso es que Dios no le responde, porque no lo buscan. Buscando, intentando que yo pueda hacer ¿qué? Hallado. Amén. Así que lo que primero tenemos que mirar es que Jesucristo tenía éxito cuando oraba. Los apóstoles tuvieron éxito porque oraban. Jesucristo, Pablo le dice a todos los creyentes de las iglesias: oren por mí, oren por mí, oren los unos por los otros. ¿Cuántos tienen una lista de los nombres de los miembros de la iglesia y oran por cada uno de ellos? ¿Aló? ¿Aló? Y Pablo lo manda: oren los unos por los otros. Yo aprendí a hacerlo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso en ese tiempo? Que yo cada uno, cuando estoy orando, Dios me muestra por qué orar por esa persona. Y digo: Señor, mira, esto. Porque es que Dios va mostrando su rebaño. Y Dios quiere limpiar su rebaño. Y necesitamos los unos de los otros. Amén. Entonces, como dijo Rosángela, aquel discípulo se dio cuenta que el poder de Cristo radicaba ¿en dónde? En la oración. Amén. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Usted llama? ¿O simplemente dice: Señor, pues si tú quieres? No, llame. Amén. ¿Quién de vosotros, si le llega un invitado a medianoche y no tiene pan, va a la casa de su amigo y le dice: oye, llegó un invitado, yo tengo algo para presentarle en la mesa a él, por favor, ¿tienes algo de comer que me preste para yo poder suplir la necesidad de ese visitante? Dice la palabra que más no le está dando simplemente por su importuno o porque fue importuno en ese momento, sino porque clamó y tocó. El hombre le dice: no, ya está a medianoche y estoy acostado. Le digo: no, qué pena, es que, a ver, levántese, papito, sí se levante sus niñitos, como sea, pero yo quiero que usted me dé la respuesta. Y muchos cristianos no tienen esa recompensa de Dios porque no piden. Yo le dije a mi hija Camila hace poquito, dije: hija, si tú quieres una bendición de lo alto, tienes que clamarle a Dios por esa bendición y ser específica por esa bendición. ¿Quieres un buen empleo? Pídeselo al Señor así, conforme al deseo de tu corazón. Se pide en lo poco y Dios en lo mucho te va a poner. Simplemente: Señor, que salga lo que tú quieras. No, a ver, Dios tiene pensamientos de bien, pero usted pida, le está diciendo: busque. Ay, y vaya, pero ¿qué necesitamos primero? Buscar la presencia de Dios. Amén. Sí, porque usted dice: cualquier trabajo, pues de mecánico lo ponen en años y mecánico vayan engrasados sin saber. Amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 16-11. Dice la palabra: buscad a Jehová y su poder. ¿Buscad a quién? A Jehová y su poder.
¿Buscar su rostro cuándo? Mañana, en la noche, pasado mañana, cuando el pastor predica. O si el pastor no se levanta por Facebook, ahora yo no oro, porque el pastor no se levantó a orar. ¿Cuándo nos dice buscar su rostro? Continuamente. ¿Y qué nos dice? Buscar a Jehová y su poder. ¿Es malo pedir poder de Dios? No, Dios no es un Dios limitado, Dios quiere darnos en sobreabundancia. Y nos dice algo, una promesa hermosa en el Padre Nuestro cuando termina de pedir la regla de oro, dice que si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas, que si nuestro hijo nos pide un huevo no le damos un escorpión, no somos malos hijos, ¿es cierto? No somos malos padres. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Y eso es lo que estamos orando con mi esposa. Señor, danos del Espíritu Santo. Más. Ya estamos sellados. Una cosa es que estamos apartados para Dios y por el Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre, ya tenemos la seguridad que somos nacidos hijos de Dios. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu. Y es el poder de Dios. Amén. Santiago 1:6. Y eso es para toda la congregación. Regálenme unos 5 o 10 minuticos más. Santiago 1:6. Igual mañana es festivo, relájese. Pero pida con qué. ¿Con qué va a pedir? Con fe. Señor, tú verás si puedes dármelo. Tú verás si puedes. O quizás, Señor, no dice, pero pide con qué. No qué. No dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ay, Señor, cambia a este hombre borracho, pero al otro día lo veo borracho. No, tú no vas a cambiar a este borrachito. Señor, dame un empleo. No, pues que esa situación está muy difícil, Señor. No sé ni cómo lo vas a hacer. Si usted no le importa cómo lo haga Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Pero vea cómo es la persona que pide sin fe. Es como una onda. Hoy está en el avivamiento, voy a recibir del Espíritu, del otro día no, yo no puedo. Ay, yo creo que no, Dios no me escucha. Porque ese es el problema de la iglesia, que no se cree como esa palabra que Dios nos dio de ser hijos suyos, esa propiedad, esa autoridad de que Dios nos dijo, ustedes son hijos míos. Pidan. Como todo buen padre, el padre quiere que le pidan. Pero no duden. Señor, quiero un buen novio. Pero ¿será que si me llega es que ya no hay hombres buenos? No, son iguales. Se le acabó su vida. Yo quiero un buen mercado, quiero un buen vestido de lo mejor, Señor. Yo quiero ir a una buena tienda y comprarme el mejor vestido. Uy, no, Padre, pero yo quiero voy a gastar 800 en un vestido, Señor. Dios puede proveer. Amén. El problema es que cuando yo vaya allá me siento indigno y digo, uy, no. Entonces me compro en San Victorino lo más amarillo. No es que hable mal de San Victorino. Yo tengo ropa de San Victorino, eso es de San Victorino. Pero si yo tengo fe, digo, Dios, yo quería pasar con mi esposa por Jane San Lorán. Pastor, ¿qué es eso? Una villa romana, una tienda romana de ropa italiana, seda italiana. Y yo pasaba con la moto y que ya me pongo a mirar y dije a mi esposa, ¿usted miró los precios desde ahí? Claro, es como de aquí a la Caneca Azul. Sí, amor, allá dice 430.000 en solo saco. ¿Solo saco? Y dije, sí, solo saco. Está bien, sea italiana. Si se viste un impío, si va un impío a Gucci, va a lo mejor, que no son hijos de Dios, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo mejor a lo que se lo pida? Amén. No por orgullo, no por soberbia, sino que como hijos de Dios debemos anhelar que lo mejor. ¿Está mal en pedir lo mejor? No está mal. Porque yo sé que algunos me cuestionarán, no, pastor, ya le subió el ego a la cabeza. No, el ego sí me lo explico por la mañana, aunque no tenga pelo, me aplico el ego ahí un champucito. Pero no es malo pedir. Yo no entiendo por qué la gente le da tanto miedo pedir a Dios cosas grandes. Si un impío
narcotraficante, lo que sea, anda en una camioneta de 250 millones. ¿Por qué usted no puede pedir un carro de 70, 60, 80? No, yo soy indigno, quiero un Luis 15. Luis manejando y 15 empujando. Entre más humilde, mejor. Porque se nos mal enseñó por años que entre más humilde, mejor. Obvio, debemos ser humildes. Pero la humildad no tiene nada que ver con lo que yo me vista, con lo que yo me ponga y en donde yo ande como yo ande en un vehículo costoso. No tiene. Humildad quiere decir alguien que sabe lo que tiene y sabe que eso es prestado, que es una bendición de Dios. Que si alguien, un hermanito necesita que lo traigan en su carro, hermano, súbase, no ande, súbase, vamos, lo llevo. Que si está en la moto, vaya, lleven a todos los chinos a la casa de la paz. Es una herramienta que Dios nos bendice. El impío y el judío lo entienden. Nosotros muchas veces nos da miedo pedir. El impío quiere cosas, y nosotros que tenemos a un Dios verdadero, nos da miedo pedir en oración. Y yo quiero quitar esos paradigmas de la mente. Mansos humildes de corazón, sí. Yo conozco a gente con mucho dinero y son humildes, le dan a usted como un tamal con ustedes, tienen la millonada que puedan creer ustedes, tapados en plata. ¿Por qué? Porque Dios mira hacia el corazón. Amén. Yo estoy orándole a Dios por una gran iglesia. Estoy orándole a Dios por una gran propiedad. Estoy orándole a Dios por un gran carro. Que yo pueda transportar a mis hijas y que no estén andando la motico para arriba y para abajo, que yo las pueda llevar. Pastor, todo está pidiendo, sí. Lo pido a mi padre, yo no le estoy pidiendo a usted. Yo no cuento con sus bolsillos porque sé que no les va a alcanzar ahorita. Pero Dios, que es bueno y sabe dar buenas dádivas, nos dará buenas cosas a los que se lo piden. Hijo restaurado, familia restaurada, llegará. Pero ¿cómo se gana eso? Ore, sea fiel. Y la palabra dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. O sea, sea un hijo de Dios, cúmplale a Dios, créale a Dios, camine en el Señor. Y Dios, que mira que tú eres fiel en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho. Amén. Yo me voy a la pregunta y Señor, esos carros no son para mafiosos, esos carros son para tus hijos. Pero tenemos que sacar la mentalidad de que no se puede, quitar la mentalidad de que somos un pájaro, no nada más. No tenemos que pedirle a Dios, Señor, ya somos vasijas, somos instrumentos para la gloria y la honra de tu alabanza. Más televisores, más, necesitamos otro allá nuevo, necesitamos más cosas. Nos conformamos con cositas, debemos ser agradecidos, pero no conformistas. Una cosa es ser agradecido, llegó algo, gloria a Dios por las flores que llegaron a la gloria a Dios, ¿cierto? Por las cosas bonitas que van a llegar. Sí, porque yo fui a todo el mundo le llegó como, por ahí solo una persona me dijo, pastor, yo voy a llevar, pero nadie más dijo, pastor, yo creo que Dios me va a proveer y va a llevar las mejores flores para la iglesia. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué nos da el miedo de Zacarías? ¿Por qué nos da miedo? Que no le creemos a un Dios que es sobreabundantemente bueno. Amén. Y sigan leyendo en la casa acerca de oración, de cuántas oraciones fueron contestadas en la Biblia, o la oración de Ana, primer libro de Samuel, allí en Samuel, capítulo 1. Dios dice que contestó la oración de Ana, una mujer afligida, quitó el oprobio, porque eso es lo que estamos orando con mi esposa, quitar el oprobio, quitar todo oprobio del corazón de la gente. Y Dios le contestó a ella, y no solamente con un hijo, con muchos hijos. La oración de Josué, en Josué capítulo 5, Señor, ayúdame a ganar a esos 5 reyes, esas 5 naciones. Dios le dio la victoria, poseyó terrenos que ya Dios le había dicho hace 80 años que iba a gobernar y iba a tomar. Un hombre a los 80, él decía, me siento de 40, como cuando por primera vez vi la tierra. ¿Lo dijo así o no? El que ha leído la historia de Josué sabe que fue así. Él dijo, me siento como cuando tenía 20. Y ahora tengo 80 y me siento con las mismas. ¿Por qué? Porque el que es hijo de Dios se rejuvenece en la oración y en la búsqueda del papá. Hay muchos que están riendo. Yo hablo así por molestar.
La oración de David fue contestada. 70 salmos, más de 70 salmos compuestos por David. ¿Qué le pedía a Dios? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Y Dios cómo le terminó sus años? Con abundancia, con bendición. Porque fue fiel, le cantaba de los poemas, adoraba a Dios, era un hombre agradecido con Dios. Falló, pero se levantó y adoraba al rey. La oración de Ezequías, allí en Segunda de Reyes 19:19, pedía Ezequías para ser librado de Senaquerib, de un rey malo. ¿Y qué hizo allí Ezequías? Oró a Dios y Dios le dio la victoria. Josafat, otro hombre que le dijo: Señor, por favor, ayúdame a orar, Señor, que a clamar, que por favor me libres del enemigo. ¿Qué le dijo Dios? Espera en silencio, calla, yo pelearé por ti. Oraciones contestadas. Porque es que se nos olvida que la oración del justo, o la oración del justo puede que mucho. La oración de Jabes, se ha leído allí en Crónicas 4:19, 4:9 al 10. Una oración de un hombre, hijo de una mujer que le colocó Jabes, que era amargura, dolor. Y dice Jabes: si solamente tú me bendijeras. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo tomó esta frase de allí, de Jabes, y la imprimió allí en Crónicas para decirnos que Dios responde al que le clama por cosas grandes. Amén. La oración de Daniel 9:23, sabe que Daniel tuvo respuesta. La oración en el Nuevo Testamento de la iglesia por Pedro, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 5. La iglesia estaba unánime orando para que Pedro fuera ¿qué? Liberto. Estaba allí en prisión. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la libertad. Rompió las cadenas mientras Dios le dio una pildorita de sueño a todos. Por eso leí ahorita las droguerías venden píldoras para dormir. Ya Dios se las había inventado hace 2000 años. Le dio sueño a todos los que custodiaban la cárcel y salió Pedro: disculpe que voy para ante mis hermanos. ¿Por qué? Le contestó la oración al pueblo de Dios. Amén. No, es que es así. Se lo vi como algo gracioso, pero él dijo que qué pena, porque estaba con 2 soldados a los lados, porque era de testimonio que Pedro siempre se escapaba de la cárcel porque Dios lo libraba. Entonces dijo Pedro: qué pena con ustedes, están dormidos, qué pena, pero sigan roncando. Y al otro día los enemigos que estaban roncando murieron a filo de espada, porque el rey dijo: mátenos, porque no custodiaron. O sea, Dios pelea por nosotros en contra de nuestros enemigos. Pero oren. Yo necesito una iglesia que ore. Y no es para que ustedes se me peguen al ritmo a las 4 por obligación, no, que sea su deleite. Porque mucha gente busca a Dios. ¿Por qué? Porque el pastor les dice: no, que sea su deleite con el Señor. Amén. No busquen a Dios porque, ay Señor, mire que para mí los 40 días de oración fue un rompimiento de la pereza. Porque mi esposa sabe, mi esposa hablaba, yo la escuchaba para decir: hablaba lengua, despiértalo, Señor. Pero ella era la que me despertaba. Despiértalo, Señor, que clame conmigo. Y ahora yo, después de esos 40 días, soy el que me despierto y ella sigue durmiendo. Entonces yo digo: Señor, despiértala. Pero fue así, es algo que debemos vivir y tomarlo en carne propia. Yo digo: me levanto, me cepillo, me tomo mi vaso de agua, me siento y digo: Señor, habla que tu siervo escucha. Y ha sido un gran tiempo de bendición. O sea, creo que la forma de predicar ha cambiado un poco. Dios nos está llevando a más. Amén. Vemos la gloria de Dios. Y por último, ya acabo. Los frijoles, pastor, se me quemaron. Jesús ora por los panes y los peces y Dios multiplica. Dios va a multiplicar tu quincena. Amén. Dios va a proveer. Ore por el Señor, multiplica. Amén. Jesús ora por la resurrección de Lázaro. Juan 14:41. Entonces quitaron una piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy. Oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo hecho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Después de orar, debemos llamar a ese Lázaro que venga. No sé quién está.
Después de orar al Padre, dígale: Señor, gracias por mi milagro. Ese Lázaro que tú necesitas que se levante, y en el nombre de Jesús, ese Lázaro que se levante, ese esposo. Órele a Dios: Señor, gracias. Amén. Imagina la cantidad de oraciones que se hacen cuando tú estás orando. Cuando tú estás orando, imagina la cantidad de email que le sube a Dios. Y yo respondiendo ahí el chat: venga a ver, ¿qué necesita Rosángela? ¿Qué necesita el hermano Carlos? Venga, mi hijo. Ay, mi hijo amado, cómo me adora. Venga a ver, Dios mío, bendición. Ángeles, vayan. Hay muchas oraciones que Dios está contestando y que están en el idioma de Dios. Pero debemos clamar a Dios. Sin oración no hay victoria. David, en los momentos de aflicción, ¿qué hizo? Clamar. Dijo que no podía sus fuerzas. Clame. Lea la Biblia, ore, ayune. No hay más. Iglesia, tenemos que volver a dónde? A la esencia. Cuando yo busqué el significado de esencia, era lo primero, lo principal, lo importante. ¿Saben qué es lo más importante para nosotros? La presencia de Cristo. Amén. Tenemos que volver allá. ¿Y cómo se busca? Grítale, como Alejandra comenzó en la adoración. ¡Jesús! ¡Clámale, grítele! Haga que Cristo se detenga. A Jesucristo le encanta a la gente que se detiene, que lo haga detener, que lo coja. Señor, no pase hasta que me haga un milagro. Sea claro lo que le pide a Dios. Jesucristo le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, soy ciego. Lo que quiere que, chico, tantas cosas que queremos. Señor, bendíceme. Hay 20,000, 80,000 bendiciones que quiere. De las 80,000, ¿qué quiere que le dé, mijo? Sanidad, sanidad. Ya no hubo sano, ¿qué más quiere? No, economía. Tome su economía, amigo. Usted tiene lo poco, lo mucho, lo que haga. Amén. ¿Qué más quiere? 80,000 bendiciones. ¿Qué más quiere? ¿Qué va a pedir? Señor, llévame a gobernar. No sabemos con quién estamos hablando acá. Gente que se proyecte a acción comunal, gente que se proyecte a líderes sociales del barrio. ¿Para qué? Para que nos presten ese barrio. Órale a Dios que nos ponga lo mejor. Amén. Necesitamos, pónganse en pie. Uy, ya cuando dijeron muy en pie, ya se acabó. Y lo más chistoso es que acabó la prédica, la gente se quedó acá otras 2 horas más. Miren, hay tres elementos que hacen que la oración tenga respuesta. Y es esto: amor, autoridad y audacia. El amor es el mandamiento más grande de Dios. Si tú tienes amor, Dios va a responder a tu oración porque tú estás bien equipado, estás maduro. Según 1 Corintios 13, el amor tiene que ser la motivación de todas nuestras acciones y oraciones. El amor por el prójimo, el amor por Dios, el amor por la iglesia. Si yo tengo amor, estoy completísimo. Amén. Dios es amor y el amor toca su corazón y responde por el mismo amor que Él me tiene. Dios al que ama corrige. Amén. Así que Dios mira y vela por nosotros. La autoridad no la muestra por el nombre de Jesucristo. Todo lo que piden al Padre en mi nombre. ¿En quién debemos orar? En el nombre de Cristo. Así que hay autoridad, hay una posición de todo lo que tú le pidieras al Padre en el nombre de Cristo, os será hecho. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad en Cristo. Amén. Y audacia es la fe en acción, la fe con valentía, la fe que se atreve, la que agarra la respuesta, como dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay cositas que en nuestra oración día a día debemos practicar. Padre, gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, ministra tu presencia en esas sillas. Todos los que vinieron a oír y ver, Señor, tu gloria, a ver, Señor, la respuesta, yo te pido, Dios, desde el más adulto en la congregación hasta el más pequeñito, papá. Te pido, Dios, por todas las familias, Padre. Oro en el nombre de Jesús por mi hermana Graciela y sus hijas. Oro en el nombre de Jesús por Daniel,
en el nombre de Cristo Jesús, por su familia que está, Señor, allí, en otros lugares, bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús pido por David García y su familia, por su mamá, su hermana. Pido, Dios, que haga su voluntad en ellos. Pido por el Señor Angie y su mamá, su hermana, su papá, Señor, bendícelos. Oro en esta mañana, Padre, para que en el nombre de Jesús levantes a Rosángela, a sus hermanos, Señor, a su mamá allí en Venezuela, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Haz como, Señor, tú quieres en ellos, Dios, en cada uno de ellos. Oro por Marlais y familia completa. Oro por mi señora Madre Amaris Galvis y familia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levanta en este tiempo, Señor, a Sebastián, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oro en este tiempo por mi hermano Carlos y familia. Dios, levántalo, Señor, a orar, a clamar, Señor, como una familia unida, Señor. Levanta ese tabernáculo de reunión allí en casa, Señor. Padre, ser arca allí, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que tú te glorifiques y te manifiestes, Señor. Oro por Gina y familia, Padre, que tu mano esté sobre ella, Señor, sobre Nelson, que este varón se convierta, que te crea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Dios, por cada uno de los que están aquí, Señor, por mi familia. Dios, levanta a mi esposa, a mis hijas, Dios, para que te sirvan. Padre, oramos por todos, Señor, en esta mañana maravillosa, Señor. Oramos, papá, para que tú te glorifiques. Levántanos, Padre, por la vida, Señor, de Andrés Felipe Patarroyo, Señor, de Fernando, que está, Señor, Dios, otra vez tratando de caminar contigo. Dios, levántanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, míralos a todos. La palabra dice, oremos los unos por los otros. Hoy oramos, Dios, por toda la congregación. Oramos por los que nos ven en vivo, Señor, en el nombre de Jesús. Toca sus corazones, sus mentes. Papá, y que empiece la iglesia hoy, en el nombre de Jesús, a sacar filo a esas espadas, a sacar filo a la palabra, a sacar filo a la oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que tu luz resplandezca. Padre, ayúdanos a estar con mucho más ahora sal, Padre, a ser más alumbrados para hacer luz en medio de tinieblas. Señor, yo te pido, Dios, por una generación de conquistadores, una generación del reino, una generación, Padre, de personas que no se depriman, que no se entristezcan, sino que se levanten valientes, Señor, con la espada de la fe, con esa espada que da palabra de Dios, Señor, que se levanten en este tiempo a pelear sus promesas, sus bendiciones, Padre. Pido cielos abiertos sobre los jóvenes de Torre Fuerte, pido cielos abiertos sobre la familia de Torre Fuerte, pido que tu gloria sea allí sobre cada uno, Señor, de los que están clamando, orando. Pido que venga contestación a las oraciones. Pido, Señor, que venga contestación. Pido, Señor, que se haga rema tu palabra en nuestro corazón. Que se haga rema, que ayude, Señor, a nuestras vidas a caminar sobre esa promesa, a caminar sobre la palabra. Señor, a creerte, Señor, a creer, Señor, que tú darás aliento de vida, fuerzas al que está cansado, Padre. Yo te pido, Dios, levanta la fe de aquellos que se han debilitado. Señor, levanta, Señor, a Juliana, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a Diana en el nombre de Jesús. Padre, levanta los hogares, Señor, de Torre Fuerte. Levanta los hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos cielos abiertos, declaramos tu bendición, declaramos que benditos seremos al salir, benditos al entrar. La luna no nos fatigará de noche ni el sol de día. Señor, que somos, Señor, luminares en el mundo, Dios. Padre, que tú nos has hecho reyes y sacerdotes, Padre, para la alabanza de tu nombre. Padre, yo te pido que vengan recursos de lo alto, deudas canceladas, Padre, milagros sobrenaturales, empresarios que se levanten de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Empresarios, Padre, que no tengan temor, Señor, al tropiezo, porque tu mano dice tu palabra, Señor, que nuestros pies no tropezarán piedra. Oh, bendito Dios, yo te pido, Dios, en este tiempo por empresarios de éxito. Levanta, Señor, hijos e hijas, Dios, que se levanten a resplandecer, Señor, en el nombre de Jesús, que caminen hacia ti, Jesús. Da la orden, da la palabra y caminaremos hacia ti, Jesús. Oh, bendito Dios, Padre, te alabamos, te bendecimos. Quita la derrota, quita la tristeza, quita la melancolía, toda palabra del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, dales hambre de palabra, hambre de palabra, hambre de palabra, en el nombre de Jesús, hambre de oración, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Dios, que esa iglesia se levante, se levante, se levante, en el nombre poderoso de Jesús. Jóvenes guerreros, jóvenes que se levanten
vida. Señor, levanta esa iglesia, Señor, a tomar su arma, a levantarse como poderosos gigantes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Bueno, perdón por haber confundido tu like con una vida sirviendo al Señor juntos. Discúlpame, soy un poco distraído.